Capítulo 13. Ciclo de la lectura de la Torá. 1. La costumbre extendida en todo el pueblo de Israel es finalizar la Torá en un año. Se comienza en el Shabbat posterior a la festividad de Sukkot, leyendo la sección Bereshit. En el segundo Shabbat se lee Ele Toldot Noach. Estos son los descendientes de Noach. En el tercero, Vayomer Ayer el Abraham. Hashem le dijo a Abraham, selección Lej Leja. Y se prosigue de acuerdo a este orden hasta finalizar la Torá en la festividad de Sukkot del año siguiente. Hay quienes finalizan la lectura de la Torá cada 3 años, pero no es una costumbre difundida. 2. Esdra estableció que el pueblo de Israel leyera las maldiciones del libro Baikra Lev antes de Atzeret Shavuot y las de Dvarim en la sección Kitabo antes de Rosh Hashanah. La costumbre difundida es leer la sección Bamidbar antes de Shavuot, la sección Batehanan después del 9 de Av, la sección Nitzavim antes de Rosh Hashanah y la sección de Tzav antes de Pesach en un año común no bisiesto. Por lo tanto, en algunos Shabbat por la mañana se leen 2 secciones de la Torá, por ejemplo, la Tzaria y Metzorá o Bear y Bajukatai, etc. Para finalizar la Torá en un año y para que las secciones se lean en su momento correspondiente. 3. Desde el lugar donde se interrumpe la lectura de la Torá en Shaharit en Shabbat, se empieza a leer en Minjá de ese Shabbat. Así como lunes, jueves y por la mañana del Shabbat siguiente. ¿Qué significa ello? En el primer Shabbat, cuando se inicia el ciclo de la lectura de la Torá, se lee en Shaharit la sección de Bereshit. En la Torá se lee Shaharit. En Minjá se lee Ele Toldot Noach, sección de Noach, 10 versículos o más, y eso mismo se lee el lunes y jueves. Asimismo, en el Shabbat siguiente, en Shaharit, se comienza de Ele Toldot Noach, sección Noach, y se sigue leyendo hasta el final de la sección. De este modo se lee la Torá durante todo el año. En cada Shabbat se lee como Haftará una sección de los profetas, cuya temática sea similar a la selección de la Torá. 4. La lectura de Rosh Hodesh, comienzo de mes. En Rosh Hodesh, el primer individuo que suba a la Torá lee 3 versículos de la sección Tzav. El segundo que sube repite el tercer versículo que leyó el primero y lee también los siguientes 2 versículos, de modo que queden en esa sección 3 versículos. Esos 3 versículos que dejó el segundo debe leerlos el tercero, que sube a la Torá, así como el versículo que sigue, Ubeyom a Shabbat. En el día de Shabbat, el cuarto que sube lee Uberoye Hodshechem, y en el comienzo de cada mes lunar. Si Rosh Hodesh coincide con Shabbat, en Shaharit se extraen del arca 2 Sefer Torah. En uno se lee la sección de Shabbat y en el segundo, el último individuo, o sea, el que sube a la séptima alía de la Torah, lee Uberoye Hodshechem, y en el comienzo de cada mes lunar. Si el Matfir, quien lee la Haftará, lee en la lectura de la Torá una sección relativa a Rosh Hodesh, en lugar de leer los últimos versículos de la sección semanal, la lee, es decir, a posteriori, es posible apoyarse en las opiniones que lo permiten. La Haftará de Rosh Hodesh es Beaya Mide Hodesh Behodsho, y será de mes a mes. Si Rosh Hodesh Av coincide con Shabbat, la Haftará es Hodsheihem Umoadeihem Sana Nafshi, los meses y la fiesta de ustedes odia mi alma. Si Rosh Hodesh cae un domingo, la Haftará de Shabbat anterior es Vayomer lo Yonatán Mahar Hodesh, y le dijo Yonatán, mañana es el mes nuevo. Algunas indicaciones sobre la lectura de la Torá. 5. Todo el que sube a la Torá debe comenzar y finalizar su lectura con versículos que tratan temas como son buenos para los israelitas. Pero en la sección Asainu, el primer individuo que sube a la Torá lee hasta Sejor y Emot Olam. Recuerda los días de antaño. El segundo comienza de Sejot y Emot Olam hasta Yarkibehu, los hizo cabalgar. El tercero desde Yarkibehu hasta Bayar Hashem Bainat, Hashem lo vio y se disgustó. El cuarto desde Bayar Hashem hasta Lu Hajmu, si fueran sabios. El quinto de Lu Hajmu hasta Ki Esai Shamaim Yadi, porque
en mi ira, alzo mi mano en mi juramento. Y el sexto de Ki el Shalom y Adi, hasta el final del cántico. ¿Por qué se interrumpe la lectura de la Torá en estos asuntos? Si hay que finalizar la lectura con algo bueno, porque son una amonestación para que la comunidad vuelva ante Teshuvá. 6. Está permitido leer los últimos 8 versículos de la Torá en la sinagoga, incluso si hay menos de 10 hombres presentes. A pesar de que todos estos versículos también son Torá y fueron dichos de la boca de Moshe, que a su vez los escuchó de la boca de Hashem, dado que de los mismos interpreta que fueron declarados luego de la muerte de Moshe, pues tratan sobre los días posteriores a su muerte, las leyes que conciernen. Son diferentes a las que se aplican del resto de los versículos, de modo que está permitido que los lea un individuo sin quórum. 7. No se interrumpen en medio de la lectura de las maldiciones expuestas en Baikara Lee 26:14, sino que un solo individuo ha de leerla de corrido, empezando con el versículo previo a las maldiciones y finalizando con el posterior. En las maldiciones expuestas en Devarim, si se quiere interrumpir se lo puede hacer, pero ya se adoptó la costumbre de no interrumpir, sino que un solo individuo las lee de corrido. 8. Lectura de la Torá en las festividades. En las festividades en Yom Kippur se descontinúa el ciclo anual y se lee una sección de la Torá relacionada con aquella celebración y no la sección que correspondería a ese Shabbat. Moshe estableció que los israelitas leyeran en cada festividad una sección relacionada con esta. Además se estableció que en cada festividad se explique y se hable sobre el tema de ese día específico. ¿Qué se lee del Sefer Torá en las festividades? Empieza la sección sobre las festividades en Barekalev 22-27 en adelante, pero la comunidad ya se ha acostumbrado a leer el primer día de Pesaj, Mishhu Tomen. La Haftará es la que trata sobre el Pesaj que ofrendaron los israelitas en Witigal. En el segundo día de Pesaj se lee en la Torá Yor o Gesed, un vacuno o un ovino, y la Haftará es sobre el Pesaj que ofrendaron los israelitas en la época Yoashibu. En el tercero, Kadesh Li, conságreme. En el cuarto, Im Kesef Talbe, cuando le preste dinero. En el quinto, Pesol Leja Talia para ti. En el sexto, Beayasu Bene Israel et a Pesach Beamodó. En el último día de la festividad de Pesach se lee Beayei Beyalach, cuando paró Faraón de Egipto dejó salir. Hasta el final del cántico, y como Haftará, Vayedaber David, y dijo David. En el octavo día de Pesach se lee Kol Abejor, todo primer macho, Barim, y como Haftará, Odayom Benobla Amod. Hoy Azaría estará frente a Nob. 9. En los 2 primeros días de Sukkot se lee la sección de las festividades en adelante. La Haftará del primer día es Ine Yom Ba la Hashem, he aquí viene el día de Hashem. La del segundo día es Bikaalu el Amelech Shlomo, y se reunieron con el rey Shlomo. Para la lectura de la Torá del último día de la festividad se lee Kol Abejor, todo primer macho, y como Haftará Vayei que Jalot Shlomo, y cuando terminó Shlomo. Al día siguiente se lee la sección Besot Aberajá, y esta es la bendición. Y como Haftará Vayamod Shlomo, y Shlomo se puso de pie. 13. ¿Qué significa ello? En cada uno de los días de Hol Ameot de Sukkot se deben leer 2 secciones. Por ejemplo, en el tercer día de Sukkot, que es el primer día de Hol Amoed, el Cohen lee Ubayom Asheni. El segundo día, el Levi lee Ubayom Asherishi. El tercer día, el Israel lee Bayom Asherishi. Y el cuarto individuo que sube la Torá repite Bayom Asherishi y Ubayom Asherishi. Asimismo, en el cuarto día de Sukkot, que es el segundo día de Hol Amoed, se lee Ubayom Asherishi y Ubayom Arrevi, el cuarto día del mismo modo. Cada día que sacan 2 o 3 Sefer Torah del arca, si lo sacan por separado, es decir, que no sacan todos los Sefer Torah en el mismo momento, sino que sacan uno y cuando terminan su lectura le regresan al arca, después sacan el segundo, etc. Luego de volver el primer arca, se dice Kadish y se saca el segundo.
Cuando se regresa al último se dice Kadish nuevamente. Ya hemos dicho que la costumbre que se ha propagado es decir Kadish luego de que el último lector, o sea, el que lee de la séptima aliyá, finaliza la lectura y luego se lee Maftir y Haftará. El primer día de Hanukkah se lee en el Sefer Torah desde la bendición sacerdotal hasta la finalización del sacrificio ofrendado en el primer día. El segundo día se lee la sección de los sacrificios que el nazi ofrendaba ese día y así hasta el octavo día. En el octavo día se termina de leer hasta el final de las ofrendas, es decir, hasta la final de la sección Nazó. La Haftará del Shabbat de Hanukkah es la que trata sobre el candelabro de Zechariah. Si en Hanukkah hay dos Shabbatot, en el primero se lee como Haftará la sección del candelabro de Zechariah y en el segundo se lee la sección del candelabro de Shlomo. El que lee la sección de Hanukkah lee también la Haftará. 18. El Tisha de Av, el 9 de Av, se lee en Shacharit, Ki Tolid Banim, cuando tengan hijos, y como Haftará Asof Asifem, ciertamente los consumiré. En Minjá se lee, Vayejal Moshe comenzó a suplicarle, como en los restos de los días de ayuno. En los ayunos, cuando ayunamos por lo que sucedió a nuestros antepasados, se lee la Torá en Shacharit y en Minjá. El primero que sube a la Torá lee 4 versículos de Vayejal Moshe, el segundo y el tercero leen desde Pesach Lejá, talla para ti, hasta ayer a mí Oseimaj, ¿qué estoy por hacer para ti? En los ayunos decretados por la congregación por causa de gracias en las que se halle la comunidad en ese momento, como por ejemplo sequía, peste, etc., se leen las bendiciones y maldiciones en la sección Bejugotai, para que cuando la comunidad las escuche retorne y someta sus corazones a Hashem. Las 4 secciones especiales 20. Si Rosh Hodesh comienza de mes de Adar, cae en Shabbat, se lee la sección de Shekalim y como Haftará la sección sobre Yehoiadá el sacerdote. Asimismo, si Rosh Hodesh Adar cae en medio de la semana, incluso si cae en víspera de Shabbat, o sea un viernes, se lee la sección de Shekalim en el Shabbat previo. En el segundo Shabbat se lee la sección de Zahor y como Haftará Koamar Hashem Tzvakot Pakadati. Así ha dicho el Señor de los ejércitos, me acuerdo. ¿Cuál sería el segundo Shabbat? El Shabbat previo a Purim, incluso si Purim cae un viernes. En el tercer Shabbat se lee la sección de la vaca roja, como Haftará Besarakti Aleihem Maim Teorim, y les arrojé agua pura. ¿Cuál sería el tercer Shabbat? El anterior al cuarto. En el cuarto se lee a Jodesh Ase, este mes, y como Haftará Barrishon Beahad La Jodesh. En el primer día del mes. ¿Cuál es el cuarto Shabbat? El Shabbat previo a Rosh Hodesh Nisan, incluso si Rosh Hodesh cae víspera de Shabbat. 21. Si Rosh Hodesh Adar coincide con Shabbat, se sacan del arca de 3 Sefer Torah. De la primera Torah se lee la sección de este Shabbat, de la segunda se lee lo correspondiente a Rosh Hodesh y la tercera se lee la sección de Shedakim que se encuentra en la sección de Ki Tisa. Asimismo, si Rosh Hodesh Nisan coincide con Shabbat, se sacan 3 Sefer Torah. De la primera Torah se lee la sección del día, de la segunda se lee lo correspondiente a Rosh Hodesh y de la tercera se lee la sección de Jodesh Ase, este mes. 22. La obligación personal de la lectura de la Torah. Aunque un individuo escucha la totalidad de la lectura de la Torah en congregación durante todo el año, además tiene la obligación de leer por sí mismo cada semana la sección de este Shabbat, 2 veces cada versículo en la Shon HaKodesh, lengua sagrada, idioma original de la Torah, y una en arameo, el comentario de Unkelus. Si un versículo no tiene traducción, el arameo, que el individuo lo lea 3 veces en la Yom HaKodesh, y así finaliza el ciclo anual de la sección en la Torah junto a la comunidad. Esto fue el capítulo 14, la plegaria y la bendición sacerdotal, narrado por Ari Wolfson.